Y vamos a pasar a otro tema, que son las columnas derivadas o calculadas. En este tema de columnas derivadas o calculadas, lo que vamos a hacer es cómo creamos columnas a partir de otras columnas y datos que ya tenemos. Hay varias estrategias, se las voy a mostrar así muy rápidamente. Hay columnas derivadas usando fórmulas, ese es lo más sencillo. Le digo que un nuevo campo es igual a una fórmula compuesta de otros campos. Hay otra alternativa que es utilizando User Defined Functions. Es decir, yo genero una función, un procedimiento en Python, y ese procedimiento hace todo el trabajo de manera detallada. Y tengo también crear columnas derivadas usando funciones anónimas o lo que se conoce como funciones lambda. Y si usando fórmulas, no tiene chiste. Vamos aquí, fíjese cómo genero un data frame nuevo que trae una columna A y una B. Y luego simplemente le digo, genérame una nueva columna llamada con fórmula que sea igual a la multiplicación de A y B. Y ya se genera una nueva columna que aquí la estoy viendo con la multiplicación de los otros dos. Eso no tiene chiste, es una simple fórmula en donde involucro otros campos. Ahora, ¿cómo sería usando User Defined Functions o funciones? Las funciones sabemos que en Python se definen a través de la palabra reservada def, es un bloque. Fíjese cómo sería lo mismo que hicimos atrás, lo mismo que hicimos con poniendo el nombre de la columna nueva y luego poniendo una fórmula. Si lo quisiéramos hacer usando funciones sería de esta manera. Primero, fíjense cómo defino, yo le digo define function y la función se va a llamar multiplicar. Y aquí le estoy poniendo un parámetro que va a ser fila. Es decir, que cada fila del data frame se le va a estar pasando como argumento a la función. Y una vez que le paso la fila, fíjese cómo aquí lo que hace es return, regresar, fila A multiplicando fila B. Y ya. O sea, me manda eso. Aquí también pude haber puesto lo siguiente. También le pude haber puesto def multiplicar fila, y le pude haber puesto X es igual a fila A multiplicando a fila B, y luego haberle puesto return X, ¿sí? Quiere decir que cada fila del data frame se coloca se pasa como argumento a través de un nombre llamado fila, y luego dice X es igual a lo que contenga fila A multiplicado por lo que contenga fila B, y luego retorna el valor calculado. Es lo mismo. Aquí nada más me fui directo al return, pero que se entienda que yo voy pasando los valores de la fila y puedo disponer de ellos, hacer el cálculo complejo que ustedes quieran y luego retornar lo que se me pegue la gana. Es muy útil para cuando tengo que meterle una transformación en donde hay lógica condicional compleja, donde dices, es que si pasa esto y esto y esto, más esto, pasa esto otro, todo eso lo tengo que codificar el algoritmo y ya pongo exactamente lo que va a retornar. Por ejemplo, imagínense que yo tuviese un campo en donde dijera si un crédito está autorizado o no está autorizado en una tienda departamental. No va a ser tan fácil como hacer una fórmula, sino que se va a ir a revisar la antigüedad del cliente, se va a ir a ver si tiene saldo permitido en su cuenta, se va a revisar que no sea una compra muy inusual, se va a ir a revisar que no tenga pagos atrasados, o que si se pasa de su saldo, que no sea cierto porcentaje del límite de crédito que tiene. O sea, tú dices, eso ya es inmanejable con una fórmula simple.
Tengo que irme a un procedimiento donde se haga toda esa validación y al final me va a decir aprobado o rechazado. A eso nos estamos refiriendo con este tipo de funcionalidad. Y luego, cuando yo ya definí la función, simplemente se la aplico de esta manera. Utilizo apply. Le digo el nombre y le digo que estamos trabajando con filas. Entonces, al decirle yo axis 1, estoy diciendo que a multiplicar le voy a pasar filas. Si le pusiera axis 0, le pasaría columnas. Es diferente. Entonces, este apply lo que va a hacer es que el resultado se lo va a asignar al campo que yo quiera. Aquí. Ese es muy funcional. Eso es con apply. También puedo usar map. Con map es prácticamente lo mismo, nada más que le voy a poner .map. ¿Ok? Y ya hace exactamente lo mismo. Yo prefiero, y es más usado, de hecho, apply es mucho más utilizado. Y columnas usando lambda, ¿cómo sería? Las lambda son funciones anónimas, es decir, lo mismo que hago con las UDF cuando son sencillas, lo puedo hacer con lambda sin tener que poner un nombre de función. Fíjense cómo aquí yo le pongo apply, es lo mismo, pero aquí en lugar de ponerle la referencia a una función, le digo lambda, le digo el parámetro, 2 puntos, y hago el cálculo. Fíjense cómo es exactamente el mismo cálculo. Fila A por fila B. Simplemente aquí directamente le puse el parámetro y le dije que es lambda y me ahorro tener que ponerle un nombre. Me ahorro el def, me ahorro ponerle nombre al procedimiento, etcétera. Ahí directamente lo hago. Y funciona exactamente igual. Obviamente, esto se prefiere hacer cuando son cálculos muy simples o bastante simples. No tendría mucho chiste hacerlo así. Cuando ya el procedimiento es muy largo, muy complejo, hay que usar User Defined Function definitivamente. Vamos a irnos al laboratorio 9. Vamos al laboratorio 9. Nos vamos a Google Colab y le damos a archivo, a abrir bloc de notas. Lo mismo, GitHub. En el repositorio y vamos a abrir el Lab 901. Cálculos de columnas. Acuérdense que guardamos una copia en Drive. Ahí está. Guardamos una copia en Drive para poder trabajar. Y aquí hacemos lo siguiente. Nos traemos los datos. Y luego, fíjese, genera una nueva columna usando fórmulas. La tarea en su forma más sencilla. Fíjense, yo voy a crear un campo llamado acompañantes que va a ser la suma de la cantidad de familiares más la cantidad de parientes. Bien simple. Voy a agarrar lo que tenga la columna pariente, cantidad familiares, cantidad parientes, la voy a sumar y voy a crear una nueva columna llamada acompañantes. Se comprueba la generación de la suma y la creación de la nueva columna. Y aquí nada más lo que estoy haciendo es un filtro en donde estoy mostrando los registros donde acompañante sea mayor a 0. No tiene chiste. Fíjese cómo genero ya mi data frame y voy a buscar la columna acompañantes y fíjense cómo aquí yo tengo ya la columna acompañantes y aquí dice que tengo 2, que es parientes 2 más familiares 0 me da 2. Y luego aquí parientes 0, familiares 2 me da 2. Vamos a buscar uno que aquí, por ejemplo, parientes y familiares, un pariente y un familiar son 2 acompañantes. Y ahí está. Yo compruebo que ya esa función ya hizo su trabajo. Eso fue con una fórmula simple. Ahora, ¿cómo le vamos a hacer para
hacer otra alternativa. Fíjense cómo voy a crear un acompañantes 1 para crear otra versión del mismo campo. Le digo, usando funciones, genero una función def, se va a llamar calcula acompañantes, le voy a pasar la fila y le digo, retórname la suma de la cantidad de familiares que tenga la fila por la cantidad de parientes que tenga la fila que le pasé. Y luego le voy a decir Titanic.apply. Acá es lo mismo. Voy a poner el data frame con el nombre de la columna que voy a crear, pero acá está la variación. Le pongo Titanic.apply. Le digo, ejecuta esta función, que es la que está acá, arriba. Y le digo axis 1 para que vaya y me pase fila por fila. Hago lo mismo para ver los datos. Y me doy cuenta que ya me generó la otra columna, acompañantes 1, y es lo mismo. Fue otra manera de generar lo mismo. Y luego, en este caso, fíjense lo que estoy haciendo. Estoy haciendo los cálculos, pero le estoy pasando. ¿Qué le estoy pasando a la función? Pues al momento de decirle Titanic.apply, le estoy pasando todas las columnas de Titanic, pero realmente no necesita todas. Realmente lo único que necesita es parientes y familiares. Es todo lo que necesita. ¿Para qué le paso todas? No tiene ni un sentido. Entonces yo tengo esta alternativa en donde yo le puedo decir, fíjese cómo la función es exactamente igual, permanece igual, pero acá hago una variación. En lugar de ponerle Titanic.apply, le pongo Titanic y luego entre corchetes pongo una lista de campos que le quiero pasar. Aquí lo que le estoy diciendo es a la función solamente pásale los parientes y los familiares. Y hace lo mismo y el resultado es exactamente lo mismo, nada más que utilicé menos memoria en el proceso. Ahora, generando una columna usando funciones anónimas o lambda, fíjense cómo es muy fácil. Yo aquí igual, todo esto es igual, pero aquí en lugar de ponerle una función que ya definí previamente, le digo lambda, le digo que el parámetro se va a llamar X, puede haberse llamado fila para mantener la homologación, y luego ahí X cantidad familiares más X cantidad parientes, axis 1, y es exactamente lo mismo. Es otra manera de hacerlo. Ahí me falló, ¿qué dice? Name X is not defined. ¿En dónde está? Me dice que X no está definida. Aquí está. Vamos a hacer lo siguiente. Acepto a una, axis 1. Ahí ya corrió. Se fijan en nada más porque de repente cuando brinco espacios me causa problemas Python, pero ya lo puse todo en una línea y ya funciona. Y lo mismo me generó un dato nuevo. Como no necesito las columnas que acabo de crear, acompañantes 1, acompañantes 2, acompañantes 3, las borro. Como parte del ejercicio, pero no era necesario. Era nada más para mantener los datos correctos. Y así puedo yo generar columnas derivadas. ¿Qué tan complejas? Pues miren, desde que tenga yo la opción User Defined Function, puede ser lo complejas que ustedes quieran. ¿Ok? Bueno. Aquí está todo esto. Perdón que vaya muy rápido y que me esté saltando el break, pero tenemos el tiempo muy contado el día de hoy. Vamos a ver otras transformaciones que estas están interesantes. Son las transformaciones de cadena. ¿Qué vamos a hacer con las transformaciones de cadena? Fíjense, hay varias. Puedo acomodarle el casing. El casing es mayúsculas y minúsculas como están. Yo puedo pasarlos a minúsculas, a mayúsculas o poner mayúscula la primera letra y todas las demás minúsculas. Eso lo puede hacer.
Puedo dividir cadenas, es decir, imagínate que tengo el nombre completo, tengo un nombre y apellidos, puedo separarlos en dos, uno nombres, otro apellidos, o concatenación, puede ser que tenga nombres y apellidos y las quiero todas juntos, también lo puedo pegar. Puedo eliminarle espacios a los lados. A veces pasa que cuando yo estoy integrando datos, me traigo datos de diferentes partes y me trae espacios a las orillas. Entonces yo quiero quitarlos, lo puedo hacer y puedo extraer subcadenas, desde luego. ¿Sí? Esto me voy a ir directamente al ejercicio para verlo ahí. Es mucho más fácil verlo desde el ejercicio. Vámonos al ejercicio de derivación a partir de cadenas. Vamos a Google Colab. Es el 10.1. Es abrir bloc de notas, GitHub. Y ahí nos vamos a nuestro repositorio y nos vamos a traer el 10.1. Ahí está. ¿Qué hacemos? Grabamos nuestra copia en Drive. Vamos a ver qué podemos hacer. Nos traemos de origen nuestros datos. Nos traemos nuestros datos de GitHub. Ahora fíjense, aquí hay una cosa interesante que tenemos que hacer. Acuérdense ustedes que los datos de tipo cadena son inamovibles. O sea, realmente yo genero una cadena y se forma una secuencia de caracteres. Pero si yo quiero hacer alguna operación con los caracteres, aunque parezca que tengo un dato que estoy transformando, acuérdense que computacionalmente eso no se puede hacer. Y lo que realmente está sucediendo es que cada transformación que hago genera una nueva versión de la cadena con lo nuevo. Es decir, si yo le digo que tengo una cadena y le digo quítale los espacios, internamente va a tener la versión con los espacios y luego me va a generar la versión sin los espacios y luego tal vez me borre la primera, pero siempre estoy trabajando con múltiples versiones. En el caso de Python, cuando se trata de hacer una transformación sobre el mismo campo que estoy tomando de referencia cadena, me suele mandar warnings, me suele decir, oye, quieres transformar una cadena, pero estás trabajando y quieres poner el resultado sobre la misma cadena, me empiezo a hacer bolas y te manda warnings o mensajes que parecieran error, pero no lo son. Es un poco incómodo y en este módulo es muy frecuente que si no le pongo eso, me va a estar mandando warnings que me van a mover un poquito el piso. Entonces, para evitar que no quiero que me estén saliendo los warnings o ignorarlos, hago esto. Pongo import warnings, que es el sistema de advertencias de Python, y le digo filter warnings ignore. Y le estoy diciendo que me ignore los warnings que me pudiera estar mandando. Ejecuto esa celda para que me omita los warnings que pudieran presentarse. Ahora vamos a modificar el casing de las columnas usando lower, upper y title. Como ustedes podrán darse cuenta, vamos a revisar primero el estado actual de los datos cuanto al casing. Nos podemos dar cuenta que hombre está en minúsculas y nos podemos dar cuenta que sexo está en minúsculas y que nombre está en lo que se conoce como title. Title es primera letra mayúscula, el resto minúsculas. Ahora bien, dice, ¿qué pasa si yo quiero transformar la columna sexo, el contenido de la columna sexo a mayúsculas? Le digo, asígnale a la columna sexo el valor de la columna sexo después de hacer la transformación string a upper, ¿sí? Aquí, ¿qué es lo que voy a poner? Aquí, esto que está aquí va a ser mi campo de referencia. Y luego, este segundo, el punto str anuncia manipulación
string y upper vendría siendo la manipulación deseada. Entonces, yo tengo eso. Al decirle que quiero que sexo, en este caso, va a ser igual a lo que valga sexo después de aplicar una función string que convierta a mayúsculas. Eso es lo que significa esa línea. Corro, perdón, ahí dice que, perdón, es que nomás corrí upper. Ahí ya corrió, ya lo transformó. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero nombre a mayúscula, la primera letra de cada palabra? Fíjense que es lo mismo. Yo le digo nombre es igual a nombre. Habilitamos strings, title. Y me va a poner mayúscula la primera y el resto minúsculas. Y vamos a revisar otra vez. Y fíjense cómo me transformó a mayúsculas el contenido de la variable sexo y nombre me lo pasó a title, que ya estaba. Pero supongamos que yo también, vale mucho la pena que les comente esto. Aunque parezca que se da por sentado que así están los datos, transfórmalo de todas maneras. No vaya a ser que en algún momento alguien por alguna razón meta puros datos en mayúsculas. Conviértelo de todas maneras. Aunque al parecer todo esté bien, está bien esta vez, pero a lo mejor no está bien en otra ocasión. Entonces, siempre transforma. Ahora, vamos a derivar columnas por separación usando split. Split, ¿qué es lo que hace? Fíjense, voy a generar primero un data frame llamado cadenas en donde meta estos tres campos, ID persona, nombre y sexo. Fíjense cómo tengo aquí el nombre, es muy particular. ¿Por qué? Porque el nombre tiene dos cosas ahí. Tiene un separador que es la coma. ¿Ok? Esto está entre la coma, está Andrews, es el apellido, y la coma es Mr. Thomas Jr. Y está el apellido, coma, el título y el nombre. Entonces, yo puedo usar eso. Yo le puedo decir a mi código, fíjense, yo le voy a decir lo siguiente. Cuando yo utilizo split, y déjenme se los explico, cuando yo utilizo split, esto que está aquí, perdón, cuando utilizo split, esto que está aquí, el nombre, si le doy split, se va a convertir en lo siguiente. Si le digo que la coma es el separador, el nombre se va a convertir en Andrews. Y luego Mr. Thomas Jr. Al darle yo split, split lo que hace es que lo convierte a una serie pandas en donde utilizo el separador para tener elementos. Pero al hacer esto, díganme ustedes dónde queda el apellido. El apellido queda en la posición 0. ¿Sí? El apellido queda en la posición 0. Y en la posición 1 queda el nombre. Ese es el chiste de split. Entonces, si yo hago lo siguiente, si yo le digo cadenas, yo quiero crear un campo que se llame apellidos. En el nombre voy a hacer una función string, voy a hacer un split basado en comas, y el primer elemento, fíjense cómo vuelvo a poner str otra vez, el elemento 0 va a ser el apellido. Perfecto. Y el elemento 1 va a ser el nombre, ¿sí? Fíjense cómo ahí yo estoy transformando una cadena que está junta con separadores o con delimitadores. Yo lo traduzco en dos columnas. Fíjense, el nombre pasó a ser apellidos
y pasó primer nombre, decidiendo qué está en qué a partir de la coma, ¿ok? Y aquí yo ya generé dos campos a partir de este campo nombre, hice una derivación. Ahora, esta es una manera de hacerlo. Fíjese cómo. Sí, adelante, Luis. Sí, Luis. Perdón, estaba en mute. Sí, como hay dos tipos de separadores, aquí sí yo quiero separar el title o el título, el Mr., el Mrs. Tengo que volver a hacer un split para separar el nombre, ¿no? Sí. De hecho, ahorita más adelante viene eso dentro del ejercicio. Vamos a generar aparte el Mr. aparte. ¿Sí? Pero ya sería tomando como base primer nombre. O sea, ok, va. Porque si usáramos nombre, me tomaría esto como una parte y esto como otra, considerando el punto como separador. Como separador. Fíjense, aquí hay otra manera de hacerlo. Aquí yo lo hice en dos líneas, puse una parte y otra parte separada, pero pude haberlo hecho en una misma línea. Pude haberle puesto, decirle, ¿sabes qué? Quiero crear estas dos columnas, igual transformando nombre, haciendo un split basado en comas, pero le pongo expand through. Al ponerle expand through, lo que hace es que automáticamente el 0 me lo va a poner aquí y el 1 me lo va a poner acá, sin necesidad de decirle qué le toca a qué, ¿ok? Ahí lo corro y fíjense cómo obtengo el mismo resultado, pero sin andar diciendo qué posición le toca a cada quien. Nada más le digo cuáles son los campos que van a recibir la información y le pongo expand through y hace eso. Ahora, alternativo usando lock, pues es lo mismo. Básicamente busco la misma información, pongo apellidos y primer nombre a partir de cadenas. Esa sería la opción que menos usaría. Ahora, extraer el título de la persona. ¿Cómo es? Lo que decía Luis ahorita. Oye, ok, ¿cómo le hago para extraer el título? Pues resulta que el título lo puedo extraer igual procesando primer nombre y haciendo el split a partir del punto. Y obviamente la porción que queda en 0 es precisamente el título. Fíjate cómo queda aquí. Ya creamos el campo título. ¿Se fijas? Mr. Ahí está. Y ahí lo pondríamos. Obviamente, si yo quisiera que quedara nada más primer nombre, pues podría poner una equivalencia de esto, ¿no? Un expand through a partir de primer nombre, nomás que ahí es donde me generaría el warning, porque me diría, a ver, ¿quieres usar primer nombre para calcular primer nombre? Me meten problemas. Y ahí está. Esta sería la forma de sacarlo. Ahora, otra transformación que podemos hacer. ¿Quedó claro el tema de cómo puedo yo estar dividiendo basado en split? ¿Sí? Ahora, Sí. eliminar los espacios usando strip. Este no tiene chiste. ¿Qué es lo que hace strip? Quita los espacios en blanco en las orillas. Y aquí le pongo apellidos. Va a ser igual a apellidos, quitándole espacios en las orillas. Primer nombre es igual a primer nombre, quitándole espacios en las orillas con strip. Y ahí lo hice. Obviamente, pues no hace ninguna modificación porque no había datos ahí raros. Luego, otras derivaciones son por concatenación. Esta no tiene chiste. Fíjense cómo le pongo nombre completo. Es igual a cadenas primer nombre, más espacio, más cadenas apellidos. Lógico. Utilizo simplemente el símbolo, el operador de más, el símbolo de más, y genero el nombre completo. Aquí está el nombre completo. ¿Se fija? Ahí lo tengo.
Columnas por extracción. Aquí las columnas por extracción es el tema. Nomás recuérdenme si en algún momento vimos algo de los slicers en Python. Sí, sí vimos slicers. El trim, pregunta José Méndez que si no existe el trim. El trim, el equivalente del trim viene siendo el strip. El strip es el equivalente, ¿sí? El strip es el equivalente. Ahora, porque para los que no sepan a qué se refiere el maestro José Méndez, es que en otros lenguajes, para quitar precisamente los espacios, se usaba esa función, siempre típicamente fue trim, pero acá es strip, ¿ok? Incluso en algunos lenguajes el strip nada más quitaba los del final, o le ponías R-trim y L-trim para quitarlo de derecha y lo de izquierda, pero aquí en Python no, eso no existe. Y aquí, nada más sáquenme una duda, levanten la mano por favor ahí en Zoom, si ya les expliqué en algún momento el tema de los slicers, creo que sí, ¿no? Cuando vimos Python vimos cómo están las posiciones, sí, eso sí lo vimos. Entonces, columnas por extracción, pues simplemente es usar strips, por ejemplo, aquí yo le digo, se extrae el primer símbolo de la cadena usando slicers. Yo le digo clave sexo. Imagínense que yo quisiera una clave sexo que fuera H o M, hombre o mujer. Pues dirías, pues tráete nada más el primer carácter. ¿Cómo le hago? Pues ponle cadena sexo, punto string. Siempre tengo que poner punto string. Y le digo, tráete el carácter 0, que es el primero. Pero también le pude haber puesto, si fueran las primeras 3 letras, le podría poner 0,3. 0,2.3 y sería usar slicers, ¿sí? Aquí lo corro y fíjense cómo ya tengo aquí una columna que nada más tiene la primera letra de sexo aquí. Y ya está. Finalmente, ya después de haber usado los strings y tener la posibilidad de que me salieran warnings, ya quiero volverlos a habilitar. Los habilitan con warnings.resetWarnings. Ahí vuelven a habilitar los warnings de Python. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Ninguna? Bueno. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto. Oh, qué largo está este. Vámonos a nuestra plataforma. Váyanse a su plataforma, por favor. Váyanse a su plataforma. Y nos vamos a ir a trabajos de limpieza e ingeniería de datos y vamos a hacer el quiz, por favor. Denle ahí a trabajo de limpieza e ingeniería de datos, quiz, trabajos de limpieza e ingeniería. Ustedes me dicen cuando levantan manita en Zoom cuando ya estén listos para el examen. Viviana, gracias, Luis, Rafa, Alondra, Ángel. Listo. Vamos si quieren, bajen ya la manita, vamos a empezar. Denle ahí, realizar test y entre todos vamos a responder. Ustedes me ayudan. Fíjense, primer pregunta. Se tienen algunas columnas que por alguna razón, ahí, fíjense. Dice, se tienen algunas columnas que por alguna razón al cargarse en un data frame, los nombres de columnas cambian caracteres especiales en los nombres de columna indebidamente. Corregirlo es una tarea que está en el terreno de ¿qué? Limpieza de datos, ingeniería de datos, ETL, gestión de columnas o no sabemos. B. Dijo Luis que B. ¿Quién más?
Acuérdense cuál es la diferencia. ¿Cómo sé yo que una tarea es de limpieza de datos? Porque ahí tengo dos grandes bloques de tareas. Tengo las tareas que tienen que ver con limpieza de datos y las que tienen que ver con feature engineering o ingeniería de datos. ¿Cómo sé cuáles entran en el terreno de limpieza de datos? La limpieza de datos es la tarea para, obviamente, quitar la información que no me sirve. Un feature engineering, aquí como yo entiendo, es corregir mediante una transformación Lo, o lo, un lo, cambio, lo tienes, de lo que ya tenemos. lo tienes súper claro, pero exactamente al revés. Al revés. Ok, Veo que está bien afianzado el concepto, pero justo al revés. ok. O sea, ¿dónde corrijo datos? Si la tarea tiene que ver con corrección, no importa qué, entra dentro del terreno de quién. Los demás. ¿Entra dentro de qué? De limpieza. Limpieza. Si es corrección, es limpieza. Fíjense, número 2, para efecto del diseño de tableros de datos o dashboards, ¿qué tipo de categórico es el más recomendable? Codificado, numérico, descriptivo, de intervalo. Acuérdense que el codificado y el numérico es el numerito, es la clave, pero si yo quiero mostrar eso en un dashboard, como que no me va a servir mucho porque voy a tener que estar adivinando qué significa. ¿Están de acuerdo? El Sí, descriptivo. El que debo poner yo es el descriptivo. ¿Por qué? Pues porque quiero ver la etiquetita del segmento. ¿Estamos? Seleccionar el conjunto de columnas relevantes para los trabajos de analítica de datos es una tarea que entra en el terreno de Luis. Pues podría ser la gestión, pero podría ser también Te lo pregunto a ti porque ingeniería. ahorita lo dijiste, pero justo al Sí, revés. al revés. El feature engineering. Es feature engineering. Feature engineering es seleccionar campos pertinentes, es cambiarle el nombre a las columnas, quitar las que no me sirven, etcétera. Exacto. Siempre y cuando no tenga que ver con corregir algo. ¿Ok? Ajá, ok. Para eliminar aquellas filas que cuentan con una o más columnas vacías, se utiliza Lo sé. B, ¿no? La B. La B. es la B, ¿sí? ¿Por qué razón? Fíjese, si yo le pongo drop na hope all, es que todas estén vacías. Y la C y la D son equivalentes. Si yo no le pongo el parámetro how a drop na, asume how igual all. Es decir, si todas están vacías. Pero si yo le pongo drop na how any, con una que me encuentre vacía, con eso ya. ¿Ok? Número 5. En los métodos de carga de datos de Panda como readSSV es el parámetro que permite indicar mediante el uso de diccionario los tipos de datos que se desea establecer con las columnas cargadas. Se lo voy a tener que decir porque no vimos el ejemplo de eso. Aunque creo que sí lo mencioné, pero no lo vimos en ejemplo y es difícil que lo hayan asimilado. Cuando yo voy a cargar un dato y le quiero decir qué tipo de dato quiero, utilizo el parámetro de types, ¿sí? Acuérdense que yo defino un diccionario en donde pongo la columna y qué tipo de dato quiero y luego se lo proporciono al momento de cargarlo a través de este parámetro y ya funciona, ¿ok? En Pandas es una función que permite hacer conversiones explícitas a tipos de datos siempre y cuando no sea datetime. La C. Es la C, as type. 7. Es el método que permite ejecutar una UDF sobre las filas de un data frame para hacer derivaciones.
Apply. Apply, la D. Y es la función que permite dividir un campo de cadena en varias, tomando como referencia un carácter separador. La D. La D, split. Denle finalizar test. Y ya quedó guardado eso.